Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Efesios capítulo 1. Vamos a darle lectura al texto en cuestión, que son los versículos 15 al 18. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tremendo el énfasis que hace Pablo en la persona de Jesucristo, porque es el fundamento eterno de la iglesia. Habían pasado ya 4 años desde que Pablo ministró en esta ciudad de Éfeso. Se encontraba preso en Roma en el momento en que él está escribiendo, pero era visitado por hermanos que le traían noticias, algunas buenas, otras no tanto. Por ejemplo, noticias buenas que él menciona aquí de Efesios: la fe en el Señor Jesús, el amor para con todos los santos. Esas son noticias buenas. ¿Por qué? Porque cada congregación se va a caracterizar por algo específico. Cuando digo caracterizar por algo específico, es que la impresión que puedan llevarse las personas al visitarnos, o aquellas que por X razón se van de nosotros, siempre nos han de recordar en sí como iglesia por algo en específico. Y Efesios se caracterizaba por esto, por fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Ahora recuerden, hermanos, que las congregaciones las formamos nosotros. Quiere decir, cada uno en particular va a hacer su impacto, va a dejar plasmado algo que va a contribuir a esa característica de dicha congregación. Puede ser positivo como así negativo. Pablo sabía que allí también habían problemas. Ninguna iglesia es perfecta. Eso lo podemos ver en todos los escritos del Nuevo Testamento, cómo se trataba de corregir aquellos problemas que tenían las congregaciones. Pablo se reserva las admoniciones más bien para el final. Por ejemplo, del capítulo 4, versículo 17, él menciona andar como los gentiles en la vanidad de la mente. Miren qué cosa esa tan tremenda. Andar como los gentiles en la vanidad de la mente. Y él ahí les escribe para que se den cuenta también de esos errores y problemas que tienen las iglesias. Pero vemos cómo Pablo estaba agradecido a Dios al escuchar de la fe de estos hermanos de Éfeso, una fe que siempre se va a manifestar en amor. Hermanos, la fe es vital. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe que recibimos el don de vida, la vida eterna, el perdón de pecado que emana de la gracia de Dios. Es por medio de la fe que agradamos a Dios al creer sus promesas, Hebreos 11:6. Porque la fe del verdadero creyente va a regular prácticamente toda su vida, como los antiguos creyentes que alcanzaron buen testimonio, Hebreos 11:39. Y debido a que, como el mismo Pablo expresa en Romanos, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es menester para gozar de una fe saludable. O sea, considerarnos hombres y mujeres de fe.
maduros, no débiles. Para ello, tenemos que escuchar la verdad revelada en las Escrituras. Por eso es que Pablo oraba, y él menciona específicamente aquí en el texto que oraba, no cesaba de orar por ellos para que recibieran 3 elementos imprescindibles para una fe saludable. Número 1, sabiduría. 2, conocimiento. 3, alumbramiento. Cuando hablamos de espíritu de sabiduría, es el poder saber discernir lo que a uno le conviene. Eso es ser sabio. Una persona sabia nunca va a tomar decisiones que van a terminar causándole daño. Ahí no hay sabiduría. Revelación en el conocimiento de Él. Bueno, pues necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia, y más en Jesucristo. Ya repito, Él es el fundamento de la iglesia, el fundamento de todo. Por eso es que háblenme de Cristo. Es lo que yo quiero cuando sea yo expuesto a algún estudio, algún mensaje, a lo que sea. Háblenme de Cristo. Sí, es bonito compartir un testimonio. Un testimonio puede ser edificante. Yo no digo que no se compartan los testimonios, pero más que todo, nosotros debemos hablar de Cristo. Yo quiero crecer en el conocimiento de su gracia. Y tercero, alumbramiento del entendimiento. Quiero que ese conocimiento sea sano, sea doctrina bíblica, sea según el mismo Espíritu de Dios nos va enseñando. Y Pablo por eso estaba preocupado. Tenemos un ejemplo aquí que nosotros también tenemos que orar por esto. Si hay veces nuestras oraciones quizás se inclinan hacia las necesidades físicas o materiales o ciertas preocupaciones que nosotros tenemos, y olvidamos que también hay que orar por estas necesidades que son genuinas, como es el poder recibir, repito, sabiduría, conocimiento y alumbramiento. ¿Por qué? Número 1, somos falibles. Somos personas pecadoras, propensas a equivocarnos. Tenemos una larga carrera de aprendizaje por delante, y por eso necesitamos orar por estas 3 cosas. Y segundo, a causa de las herejías que el mismo enemigo se ha encargado siempre de filtrar y han amenazado a la iglesia. En aquellos días, la herejía más preocupante era el gnosticismo. El gnosticismo negaba lo que era la plena humanidad de Jesús. Inclusive promovía cadenas de intercesores entre el hombre y Dios que ha afectado, ha impactado a la humanidad, porque de ahí es que han venido, la Iglesia Católica tiene sus intercesores, etcétera. Casi siempre todas las religiones tienen eso, y viene de esa herejía del gnosticismo que tuvieron que luchar aquellos cristianos primitivos. Y a través de los años, hermanos, han surgido una cantidad de grupos sectarios que los conocemos como aquellos que niegan la divinidad de Jesús, inclusive sectas que proclaman hasta ser cristianas, como son los testigos, los mormones, los adventistas del séptimo día. Todos esos son grupos sectarios y que el enemigo ha tratado de infiltrar dentro de la iglesia. Por eso es que necesitamos estas 3 cosas que Pablo está pidiendo aquí. Cualquiera, y nosotros podemos tener esto como base, cualquiera que esté errado en cuanto, número 1, a la naturaleza de Jesucristo, y número 2, a su misión. Cualquiera que esté errado es un hereje o es herejía. Fíjense que es fácil poder detectar las personas que puedan tener un concepto erróneo de la naturaleza de Jesucristo o de su misión. Pero es aquí donde está la clave. Hay quienes tienen un concepto correcto de la naturaleza de Cristo, pero fallan en su misión. Ejemplo, los católicos.
Los católicos pueden tener un correcto concepto de Cristo, Dios, el Hijo de Dios, pero fallan en su misión. ¿Por qué? Porque no están creyendo en su gracia y no están creyendo en la suficiencia de su sacrificio expiatorio, y al añadir sacramentos ya están fallando en lo que es la misión de Cristo. Y otros pudieran comprender la misión de Cristo, pero fallan en reconocer su naturaleza, que sabemos que es 100% hombre, 100% Dios. Entonces eso es prácticamente una clave que podemos nosotros tener para detectar cualquier herejía que pueda infiltrarse dentro de lo que es la iglesia. Estamos ya en los últimos días. No nos extrañe ver un incremento en apostasía, un incremento en que se levante la falsedad dentro de la misma iglesia, dentro de iglesias bautistas. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo experimenté tristemente una de las iglesias bautistas más prominentes allá en la ciudad de Hialeah, cómo se levantó y surgió y se promulgó la secta del G12, y hoy día están completamente extraviados en cuanto a eso. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo no sé si al leer estos versículos le es familiar todo lo que usted está viendo que está ocurriendo hoy día. Claro que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos dones de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, solamente provienen del Santo Espíritu de Dios. Fíjense que es el Espíritu Santo quien ilumina el entendimiento. Esto lo tenemos que entender. Inclusive, si nos está faltando sabiduría, conocimiento, su alumbramiento, según Santiago 1:5 y 17, podemos pedirle al Señor. O sea que es una constante oración, no solamente del expositor, sino también de los que reciben la palabra, estar dependiendo y rogando que el Espíritu Santo esté en control. El creyente a lo largo de su carrera va a ser iluminado en su entendimiento. ¿Por qué? Miren esto. Quizás no podemos recordar tantas cosas que se nos ha enseñado o tantas verdades. No podemos recordarlas. Hay muchos que puedan decir, no, yo ni lo puedo repetir. Pero basta, número uno, que ya usted es un hijo de Dios y como estuvimos estudiando la semana pasada, ha sido sellado por el Espíritu Santo, que al ser templo del Espíritu Santo y haber sido expuesto a escuchar todas estas verdades, basta esto para nosotros tener algo dentro. Yo diría que es como si fuera el botón de una alarma, que cuando usted escucha algo que no está bien, no está de acuerdo con la verdad bíblica, y repito, no tenemos que ser teólogos o doctores en teología, basta para ya enseguida, es como si fuera una alarma que se dispara diciendo, esto no está bien. Inmediatamente lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque discernir es un glorioso don del Espíritu Santo. Si no lo tenemos, debemos pedirlo. Hay que discernir cuando un argumento viene de Dios. Cuando viene de Dios va a ser bien recibido por el creyente. Pero hay argumentos también que pueden provenir del diablo. Y
como siempre decimos, no le echamos la culpa toda al diablo. Hay otros argumentos que pueden ser también procedencia humana. Entonces hay que aprender a discernir. Uno se pregunta entonces, ¿por qué no estamos de acuerdo todos los cristianos? Ya no estoy hablando de sectas, sino todos los cristianos en todos los asuntos doctrinales. ¿Por qué no estamos de acuerdo? No es falla del Espíritu Santo. No puede ser falla. Él es Dios, Él es perfecto, ¿verdad? No es falla. Él nos guía a toda verdad. La falla está en nosotros. Y por eso el apóstol oraba por los efesios. Y yo creo que una de las cosas que debemos llevar a nuestras casas hoy es nuestra necesidad personal, no solamente de orar por estos tres elementos que estamos hablando aquí, sino también por la iglesia. Cada vez que yo voy a estudiar la palabra, yo debo de encomendarme al Señor. No porque es una tradición, es una rutina, es una necesidad de orar al Señor y pedir su iluminación. ¿Por qué Pablo oraba? Ahora yo les pregunto a ustedes. La Biblia, el mismo Señor nos manda a escudriñarla, ¿no es cierto? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis palabras de vida eterna. Si la Biblia nos manda a escudriñarla y yo no la escudriño, ¿recibiré tal iluminación? Entonces la falla está en mí, no en el Espíritu Santo. Otra, si por terquedad persistimos en apoyarnos en nuestra propia opinión, quiere decir una mente totalmente cerrada que no quiere y no me permite crecer. O sea, en otras ocasiones digo, es importante ser dogmático, pero a veces ser dogmático cerrado no es tampoco beneficioso, porque recuerde, estamos en una carrera de aprendizaje. Si alguien ya dejó de aprender, mira que me lo diga, porque ahora mismo me bajo del púlpito y le dejo que enseñe y predique. Todos estamos en una carrera de aprendizaje. Entonces yo no puedo ser terco y cerrar mi mente a decir esto es así y nadie me va a sacar de esta opinión. No va a poder recibir iluminación porque está apoyándose en su propia prudencia y no dejando que el Señor obre en él. Recibiremos iluminación sin encomendarnos directamente al Espíritu Santo y pedir por esto sabiduría, conocimiento e iluminación. Mire, usted se sorprenderá lo que hay en la mente de las personas. Yo recuerdo el testimonio de un hermano en Cristo. Él se convierte, sale del catolicismo, pero él era un hombre muy tenaz. Él, inclusive es un doctor. Y él era un hombre muy tenaz en sus convicciones. Y él no solo se conforma en salir del catolicismo, sino que decide confrontar al sacerdote. O sea, a ese sacerdote con quien él se estuvo confesando y quizás le fue a pedir alguna consejería, etc., él fue y lo confrontó. Y le dice que le explicara por qué razón, si la misma Biblia católica en Éxodo 20 prohibía las imágenes, la iglesia continuaba utilizándolas. Y usted sabe qué le respondió el sacerdote. Le respondió, en efectivo, la Biblia lo dice. Pero ¿sabes qué? ¿Te imaginas el caos que se formaría en la Iglesia Universal si de repente se elimina una tradición de siglos y siglos? Esa fue la respuesta del sacerdote. No puede recibir iluminación del Espíritu Santo porque no está dispuesto a cambiar. Ante tanta diversidad, hermanos, de religiones y opiniones, 1 Corintios 14:33 nos dice que Dios no es Dios de confusión. La diversidad viene cuando se confrontan dos hipótesis o dos teorías. No pueden ambas, aunque los reclamen, ser verdad. No pueden. Si son diferentes, no pueden las dos ser verdad. Una puede ser verdad, la otra mentira. Y las dos sí pueden ser mentiras.
Pero las dos verdades, imposible. Y Dios no es Dios de confusión. Y es triste que hoy día, inclusive en temas bíblicos, se cae en relativismo. O sea, es prácticamente una tolerancia a la verdad del otro, aunque sea mentira. Y no debe de ser así. Hay personas también que creen medias verdades. Las medias verdades son las peores mentiras. Y en esto el diablo es experto. Por eso, como nos dijo el apóstol Pedro, muchos seguirán sus disoluciones. Esa palabra disolución también puede tener el significado de mezcla. O sea, muchos seguirán la mezcla. Porque fíjense, qué interesante. El budista, el islamismo, cada una de estas religiones están bien identificadas y nosotros los cristianos sabemos que son religiones falsas y nada tenemos que ver con ellos. Pero lo peor es las disoluciones, o sea, cuando ya se empieza a mezclar verdad con mentira. Eso es lo peor. Y lo que más daño hace especialmente a la iglesia. Nosotros no tenemos por qué tener temor, porque Dios es verdad, su verdad es absoluta, su verdad está revelada en las Escrituras y es para nuestra utilidad. La verdad es Cristo, como dice Juan 14:6. El mismo Jesús rogó al Padre que sus discípulos fueran santificados en su verdad, y dijo, tu palabra es verdad. Y más, dijo Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué en este aspecto? No solamente libres de pecado, pero también tenemos que ser liberados de engaños, de confusión, de disolución, de supersticiones, coerciones, sujeciones, hasta chantajes. De eso nos libera la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que, más en estos días, está faltando el estudio de la palabra de Dios en muchas iglesias? Y se le da mucho más énfasis a testimonios, a esto, a lo otro, a resolver los asuntos de esta vida. ¿Por qué usted cree que está cada vez declinando más el estudio de la palabra de Dios? Para mantener la gente bajo sujeción. Porque si se les enseñara, aprendieran y ya no podían chantajearlos. Así que es triste ver cómo arrastran a miles y miles bajo chantaje, bajo sujeción, y esta gente siguiendo estas disoluciones. ¿Por qué? Por la falta de iluminación del Espíritu Santo. Lo que hace el Señor es que a estos escogidos, que tristemente sufren de engaños, tarde o temprano los saca y los pone en lo que es la verdad. Y a sus hijos le da la iluminación para uno saber que uno está en la verdad de Dios. Por eso era el énfasis de la oración de Pablo, que seamos buenos teólogos, estudiantes de la Biblia, que escudriñemos la Biblia, pero siempre procurando ser iluminados por el Espíritu Santo para mantenernos en la verdad. Debe de ser nuestra oración, no solo por usted, por su iglesia, por los líderes que les enseñan, por sus maestros y su pastor. Por favor, Señor, manténnos en tu verdad. Siempre en tu verdad, iluminados por el Espíritu de Dios. La Biblia contiene misterios y cosas difíciles de entender, como dice Pedro en 2 Pedro 3:16. Mucho de lo revelado es claro, sobre todo lo relacionado al Evangelio, pero si en nuestra parte hay negligencia con el estudio de la palabra, vamos a carecer de estas tres cosas: sabiduría, conocimiento e iluminación del entendimiento. Tenemos que preocuparnos por nuestra doctrina. Usted sabe que doctrina o dogma es lo que usted tenga que decir acerca de algo.
algún tema bíblico que se presente y usted tenga que decir algo. Ejemplo, tenemos 10 doctrinas que son sumamente básicas en la iglesia. Doctrina de Dios, doctrina del hombre, la doctrina de Jesucristo, del Espíritu Santo, las ordenanzas, la iglesia, la segunda venida. Todas esas son doctrinas sumamente importantes y usted tiene algo que decir al respecto. Ahora, lo que usted tenga que decir, ¿está a tono con la Biblia? Porque todos tenemos algo que decir, pero ¿está a tono con la Biblia? Entonces debe de ser mi preocupación buscar esa iluminación del el Espíritu Santo de Dios. O sea, que la oración justifica con el hecho que todos necesitamos continuamente depender del Espíritu. Crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, que el Evangelio tenga cada día mayor significado, tener pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, adquirir sabiduría y consejo para las decisiones que tomamos en la vida diaria, fortalecernos en conocimiento para defender la fe cuando viene y se nos demanda, que sean ellos los que salgan avergonzados. Yo trato de hacer esto solamente por honrar la palabra de Dios, sino por amor a estas personas que vienen y tocan a la puerta de uno, los pobres creyendo que llevan en sí la verdad. ¿Por qué? Primero, no son del Señor, porque si fueran del Señor estuvieran en la verdad. No son guiados por el Espíritu Santo, porque si fueran guiados por el Espíritu Santo fueran iluminados. Entonces son pobres almas cautivas del diablo, cautivas del sectarismo y de todas estas disoluciones que hace el diablo de mezclar verdad con mentira. Y vienen y tocan la puerta y ellos vienen muy orgullosos porque se creen que tienen la verdad. Y hay veces que les confrontamos o alguien les puede tratar mal y tirarles la puerta. Otros simplemente deciden callar y no responder y dejarles hablar. Pero hay otros que pueden tratar de compartir con ellos la verdad. Y por lo menos yo sé, porque el que convence es el Espíritu Santo. Y yo digo dentro de mí, yo no los voy a convencer, pero lo mínimo que salgan de aquí confundidos. Y no los dejo hablar. Empiezo como una ametralladora, taca, 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 taca. Cada vez que me van a mencionar algo, no, taca, 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 y no los dejo hablar. Porque yo digo eso, yo sé que quizás no los voy a convencer, porque eso lo hace el Señor, pero que salgan confundidos. Que no salgan como diciendo, mire esa gente ignorante, nosotros seguimos con la verdad. Y por eso es que tenemos, pero para ello, hermano, hay que prepararse. Para poder defender la fe, hay que estar preparado. Fíjense que como el enemigo sabe que las personas, como todos ustedes que están sentados hoy aquí, porque todos ustedes son los que escudriñan la Biblia, estoy seguro a nivel personal y en la congregación. ¿Por qué? Porque acuden fielmente a los estudios, a las predicaciones, para estudiar la Biblia sistemáticamente, que es como se debe de estudiar. Nosotros los martes hemos separado el libro de Efesios para ser estudiado. Si usted viene hoy, por ejemplo, cuando estuvimos dando la doctrina de la elección, y cogió el primer tema, y no se apareció en 5 o 6 semanas, ¿cómo pudo aprender de lo que se estaba dando acerca de la elección? Es imposible. El Espíritu quiere iluminarlo, pero usted se lo está impidiendo por la negligencia a estudiar la Biblia de manera sistemática. Es algo muy importante que nosotros tenemos. Si yo pierdo una parte del estudio, ya me estoy afectando. Fíjense que si no es así, que es la estrategia de las novelas para mantenerla a la gente boba delante del televisor. ¿Qué es lo que hacen las novelas?
Te dan pedacito por pedacito. Pedacito por pedacito. Eso te mantiene a ti en querer saber y claro, al otro día nadie se pierde el estar delante del televisor. ¿Por qué? Por lo sistemático. Lo mismo es con la Biblia, hermanos. La Biblia hay que estudiarla de manera sistemática para poder recibir el provecho de esa iluminación del Espíritu Santo. Entonces, como el estudiar sistemáticamente la Biblia, que es lo que están haciendo ustedes, todos los que vienen los martes, que siempre están aquí, va a hacer que ustedes crezcan en su fe y sean gente madura. Pues claro que Él va a poner todo tipo de objeciones por tal de alejarlo de ser expuesto a la verdad del Señor. Yo estoy bien seguro, hermanos, de que como aquí en esta iglesia, tanto en las escuelas dominicales como en los estudios bíblicos, se enseña la verdad, es por eso que la gente tiene tanto problema para llegar al templo. Yo estoy seguro que es por eso. Porque no hay el discernimiento para entender, espérate un momento, el diablo no quiere que yo crezca, que yo me exponga a la verdad y que adquiera sabiduría, conocimiento e iluminación del Espíritu. Y por cualquier mínima cosita tú ves que se enojan y se van. ¿Y dónde caen? En esos grupos donde la disolución está. Entonces, hermanos, tenemos que ser nosotros, tomar decisiones firmes en saber que sí, el estudio de la Biblia es importante y que yo debo de crecer en esto. Yo me pongo a meditar y pensar y yo decir, ¿por qué? ¿Por qué la gente no puede estar a la 1 de la tarde el domingo en la escuela dominical? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a la 1:10? ¿Por qué no pueden estar a la 1? ¿Por qué no llegan a la 1:10? Yo le tengo la respuesta. El enemigo los está atacando. Esa es la única. El enemigo los está atacando. El enemigo no quiere que usted escuche una introducción a una clase o que usted tenga un seguimiento. Yo sinceramente le digo, hermano, yo estoy bien orgulloso de los maestros de escuela dominical de esta iglesia. Muy orgulloso. Y la falla no está en la enseñanza. La falla está en que las personas mismas se impiden que sea su entendimiento iluminado por el Espíritu Santo. Y tú los ves enredados en la red del secularismo, las cosas vanas de este mundo. Eso es lo que es. Tan enredado en las cosas vanas de este mundo. Por eso, quiero terminar con una ilustración sobre un grupo de universitarios. Estaban ya a punto de graduarse. Y pues visitaron a uno de sus profesores favoritos, un anciano que tenía mucha sabiduría. Y la conversación pronto se tornó en hablar de los problemas de la vida, todos los trabajos que causan estrés, etc. Y entonces, el sabio profesor les ofreció café, los llevó a la cocina, y allí tenía preparado una cafetera y varias tazas. Muchas tazas. Habían tazas de porcelana, de cristal, de cerámica, plásticas, de barro, algunas preciosas, bien elaboradas, pero otras sin diseños. Claro, unas se veían que eran muy finas y costosas, otras bien toscas y baratas. Y le dio libertad que los alumnos pues se sirvieran café. Obviamente ya ustedes saben lo que pasó. Fueron eligiendo las tazas. Y según el orden iban ocupando las más exuberantes y dejando a un lado aquellas más insignificantes. Cuando todos terminaron, cada uno tenía su taza en la mano, el sabio les señaló el hecho
que habían dejado sin uso las tazas que aparentaban ser baratas. Y le digo, es normal que quieran lo mejor, pero ¿sabe qué? Eso es precisamente lo que les está causando el estrés. Así les dijo, eso es precisamente. ¿Por qué? Porque la taza no le ha añadido ni mejorado la calidad del café. Ustedes todo lo que querían era café, no una taza. Sin embargo, se dispusieron por aquella que era más fina, y estoy seguro que hasta hubo competencia, celo, envidia, admirar las tazas de otros. Y entonces les dijo, consideren, por ejemplo, que ese café es la vida. ¿Okay? Pero el dinero, los trabajos, las posiciones en la sociedad son las tazas, que solamente pueden contener la vida. El tipo de taza que usamos no define ni altera la calidad de vida que vivimos. O sea, tremenda enseñanza que les dio este profesor a los alumnos, pero hay veces, hermanos, que por estar concentrados en la taza, no disfrutamos del café. ¿Okay? La taza va a representar todas las cosas seculares de esta vida. Todas aquellas cosas terrenales, perecederas, que nos complican y nos causan estrés. Y el estudio de la palabra de Dios es la vida, porque dice, escudriñad la palabra, porque en ella hallaréis palabras de vida eterna. Entonces, los más sabios, ¿qué van a elegir? Lo que ustedes han elegido, estar aquí los martes estudiando la palabra de Dios. Los que no son tan sabios, para no decirles la otra palabra, pues se tiran por las tazas preciosas de este mundo y olvidan que se están haciendo tremendo daño. Porque ya repetimos, es tan importante que tengamos o que le pidamos al Señor sabiduría, conocimiento, alumbramiento de su espíritu para poder estar en la verdad, conocer la verdad, defender la verdad, porque es lo que nos va a hacer libres, la verdad de Cristo. Que el Señor les bendiga.